Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a enseñar cómo usar un acortador de enlaces. ¿Te ha pasado algunas veces que quieres compartir el enlace de un video o de una lista de reproducción, como en este caso, y cuando copias la dirección del enlace te aparece algo como esto? 100 caracteres que no se entienden, no dicen nada, no dan información. Si quieres cambiar esto en algo más llamativo para el lector, vamos a usar la aplicación bitly.com. Para esto procedemos a registrarnos. Es una aplicación gratuita. Creamos un código de usuario, escribimos nuestro correo, colocamos una clave y listo. Aquí Bitly nos pide que vayamos al correo y verificamos la cuenta. Abrimos el correo, vemos el mensaje que nos mandaron y procedemos entonces a verificar la cuenta. Aquí vemos las opciones de configuración. Cerramos aquí y ya podemos hacer nuestro primer acortamiento de enlace. ¿Se acuerdan de este enlace? Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en esta ventana. Le damos crear y fíjense cómo de 100 caracteres pasamos apenas 10 caracteres, pero aún así este enlace no me da información. Vamos entonces a personalizar este enlace. Borramos estos caracteres de aquí y vamos a escribir, por ejemplo, tutoriales para principiantes. Le damos guardar o salvar y aquí Bitly nos da un error. Quiere decir que este nombre ya alguien antes que nosotros lo tomó. Por lo tanto, vamos a agregarle algo más. Por ejemplo, tutoriales para principiantes inexpertos. Le damos otra vez salvar y listo. Este enlace sí está disponible. Ahora podemos darle a copiar y compartir este enlace donde queramos. Fíjense cómo cambió de casi 100 caracteres que no decían nada a un enlace como este, donde indica que son tutoriales que son para principiantes. Ahora sí me da información. El enlace está más corto y da información. Pasamos de esto que no se entendía a esto que está mucho mejor. Si te gustó el video, por favor suscríbete, dale un like, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video.